quiero hablar acerca de el plan perfecto o un plan perfecto. Y vamos a abrir la Biblia en Números capítulo, permítanme un segundo, 23. Números 23. Dios, todos nosotros tenemos planes, pero Dios siempre a través de la eternidad ha tenido un plan que es perfecto. Su plan es y ha sido darse a conocer, traer su salvación a todos nosotros, a todos los que creemos, a todos los que creen, los que van a creer. Y no sé si te has preguntado cómo Dios planeó la vida o tu vida, o un plan para ti y para nosotros, y lo has llegado a comprender. Y a veces, por lo cotidiano de las cosas, convertimos el plan de Dios en algo común. Nos acostumbramos a vivir con Él, en Él, y entonces vamos dejando atrás ese plan que un día Él tuvo para todos nosotros, desde antes que naciéramos, ¿verdad? Y una pregunta que surge es, ¿cómo es que Él nos escogió a nosotros? ¿Cómo es que Él nos eligió? Había un matrimonio, Isaac y su esposa Rebeca. La señora no podía tener hijos, se embarazó, Isaac oró por su esposa y Rebeca tuvo gemelos. ¿Sí se acuerda de esa historia? Antes de leer Números. Y entonces ellos crecieron y bueno, el derecho de ser el primogénito era pues el que nacía primero, tenía derecho a una doble porción de parte de su papá, una bendición doble, pero dice la Biblia que desde el principio como nación estaban en problemas dentro del vientre de Rebeca, tanto que ella llegó a decir, ¿qué está pasando, verdad? En mi vientre, ¿qué está pasando? Fue a orar, Dios le dijo, es que tienes en tu vientre dos naciones, en tu seno, ¿sí? Y es un conflicto de forma natural que ha venido desarrollándose a lo largo de la historia, que por cierto estamos viendo algunas noticias acerca de Israel y de Palestina. No vamos a hablar tanto de eso, pero sí es importante saberlo, leer la palabra. Y entonces surgió Esaú, nació primero, pero de ahí nació Jacob, trabada su mano del calcañar o del talón de su hermano Esaú. Y Jacob siempre quiso ser el primero, ¿verdad? Siempre tuvo ese deseo. Pero Dios tenía un plan, ¿no? Esaú nació y la pregunta es, la admiración que tenemos o el entendimiento que nos surge al pensar en Esaú es que Esaú tuvo el privilegio, tuvo el honor de llegar primero, de ser el primogénito, pero lo despreció ese lugar, ¿verdad? Dice la Biblia que él vendió su primogenitura y lo hizo a cambio de una necesidad que le apremiaba, que tenía en ese momento. Es así cuando alguien vende lo que Dios le ha dado, ¿verdad? Por una necesidad inmediata o por suplir una necesidad inmediata. A veces estamos ya en Cristo y de pronto surgen necesidades inmediatas que nos hacen vender la primogenitura o menospreciar el lugar que Dios nos ha dado. Y entonces la pregunta o el pensamiento personal era, pues entiendo que Dios haya rechazado a Esaú, o como dice la Biblia, que Dios aborreció a Esaú. Y se entiende, ¿por qué lo aborreció? Podemos decir, bueno, porque fue desobediente, porque menospreció el lugar de honor que Dios le había dado. Es decir, Dios le había elegido. Pero cuando pensamos en Jacob,
Esaú entendemos que Dios diga en su palabra, aborreció Dios a Esaú y amó a Jacob, ¿sí? Pero cuando llegamos al punto de Jacob y decimos, amó Dios a Jacob, ¿por qué lo amó? Si era un tramposo, ¿verdad? Si era un usurpador, si era alguien que estaba fallando a Dios, ni siquiera lo conocía. Dios se le tuvo que aparecer. Y esa es la pregunta que yo me hacía, pero no solo por Jacob, sino por mí mismo, ¿no? Muchas gracias, Ingrid. Sí, gracias. Pensar en que Dios no ama a alguien, por decirlo, porque desobedeció, decimos, bueno, es que desobedeció, ¿cómo lo va a usar, cómo lo va a ocupar? Pero pensar en que Dios ama a alguien siendo desobediente. Dice Romanos capítulo 11, por eso Dios sujetó a todos bajo desobediencia, para tener misericordia de todos. Dios tuvo misericordia de Jacob, pero se nos puede hacer difícil y podemos olvidar el por qué Dios tiene misericordia de ti y de mí. Si había muchos a quien Dios podía escoger, ¿por qué Dios te escogió a ti? Si no eras obediente o no lo éramos, ni lo seguimos siendo muchas veces, y a pesar de eso, Dios te eligió a ti. Estás aquí porque Dios te ama, tienes una vida, porque Dios te ama, tienes una familia, y pensar que a pesar de cualquier situación, cualquier regazón que hayamos cometido, cualquier error en la vida, Dios nos sigue amando, eso sí nos puede crear una pregunta o un conflicto en nuestra mente, ¿verdad? ¿Por qué me ama a mí Dios? Me acuerdo que en casa, en Acapulco, a los 14 años, en tercero de secundaria, algo así, pasaron al final del día, cuando todos estábamos saliendo, llegaron unos misioneros, yo les platiqué eso, regalando unos Nuevos Testamentos azules. Los gedeones en aquel tiempo todavía son gedeones, ¿verdad? Y ellos querían compartir el evangelio con nosotros. Y nosotros nos formamos para recibir uno. Yo tenía 14 años. Y yo vi el libro tan bonito, era de Salmos y Proverbios, que por cierto me acaban de regalar como 5 para compartirlos, algo así. Y me gustó mucho la presentación del libro, que me volví a formar. Y a formar. Y creo que me llevé como 4 a la casa. Y le dije a mi mamá, mira mamá, lo que me regalaron. Había una parte de esos Nuevos Testamentos que tenían Proverbios y Salmos en inglés. Y a mí me gustaba desde aquel tiempo mucho el inglés. Y entonces los llevé para eso. Pero empezamos a leer los Salmos y empezamos a leer los Proverbios. Y Dios hizo un milagro en mí, en mi mamá. Bueno, mi mamá ya leía la Biblia, pero a mí no me llamaba mucho la atención ese libro grueso que tenía ella, negro, por cierto, que todas las tardes leía. Y cuando yo llegué con ese libro me dijo, pues vamos a leerlo, hijo. Ella ya lo estaba leyendo y me dijo, vas a leer aquí. Yo no entendía tanto, más bien, yo no entendía nada. Entre muchos que estábamos ahí de la secundaria, Dios se fijó en mí, quizás en algunos más, pero en los de mi salón, Dios se fijó en mí. Yo no era el mejor, nunca lo fui, ni lo he sido. Y por eso es la pregunta de por qué Dios no eligió a Esaú, lo sabemos, era desobediente, fue desobediente, menospreció lo que Dios le había dado. Pero ¿por qué Dios amó a Jacob con tanto amor, verdad? Lo amó tanto que continuó el pacto que había hecho con sus padres, con él, con Jacob. Y le dijo, le dio las mismas promesas que le había dado a su abuelo Abraham. Y decía yo, ¿por qué Dios nos escoge, nos elige, verdad? Y después me convertí, Dios me atrajo hacia Él. Yo no le conocía, Él ya me había conocido. Nosotros crecimos en una religión o siendo muy religiosos, así que yo pensaba que yo conocía a Dios. A mis 14 años ya era religioso. A los 15 recibí a Cristo. Me estaba acordando otra vez cuando Dios nos estaba hablando esa palabra. Y me acuerdo que
mi papá me dijo, ya no vas a estudiar, si tú quieres estudiar, tú págate, porque yo ya no puedo ayudarte. Entonces terminé la secundaria y me inscribí a un curso de inglés y me fui a trabajar a la playa. Y allá en el curso de inglés acababa yo de aceptar a Cristo y entonces yo tenía un amigo, bueno, no un compañero, que cuando él supo, que se dio cuenta una vez que me vio en la calle con la Biblia que yo más o menos trataba de esconder después de ir a la congregación debajo de mi brazo. Mi mamá se la llevaba escondida en una bolsa porque ella no quería que mi papá supiera, porque tenía algunas cosas, unas reservas, todavía situaciones o problemas con mi padre, pero yo la escondía porque me daba vergüenza, ¿verdad? Y me acuerdo que me encontró en la calle ese amigo y no me dijo nada, ese compañero, pero cuando fuimos al inglés los dos, éramos de la misma edad, solo que él me rebasaba mucho en estatura. Yo siempre fui delgado en mi complexión. Me acuerdo que él me dijo que era un aleluya delante de los demás. Y en la primera oportunidad que tuve, lo tomé del cuello. Yo nunca fui agresivo, nunca lo he sido en cuanto a pelear con alguien, ¿verdad? Con la única que he peleado es con Yuri. Pero mire, me acuerdo que lo tomé del cuello y le dije, ¿me vuelves a decir aleluya? Y como dice el Chavo del 8, te rompo todo lo que se llama cara, ¿verdad? No sé por qué le dio miedo, pues si yo era más bajito, más flaco y nunca había peleado, y él nunca me volvió a decir, y volví a pensar ese rato, y he estado pensando en toda la semana, ¿cómo? Entiendo que Dios no pueda amar a alguien, bueno, desde el punto de vista del versículo, aunque la Biblia dice que Dios ama a todos, ¿verdad? Entiendo por qué Dios no amó a Esaú, porque él lo rechazó, pero ¿por qué Dios amó a Jacob si Jacob cómo era? Y entonces me fui a la congregación, oí la palabra de Dios, no conocía el mensaje, y un día Dios me llamó con un mensaje que nunca se me va a olvidar. Un pastor llamado Benito predicó el mensaje de Jonás acerca de ir y predicar, y entonces yo sentí que ese mensaje era para mí. Tenía entre 15 y 16, y desde ahí yo deseé predicar a Dios, predicar a su palabra, ¿no? Entonces, sigo pensando en por qué Dios me eligió a mí, y quiero llevarte a que pienses y agradezcas a Dios que en medio de tantos, Dios te haya elegido a ti. Bueno, tú creíste y le damos gracias a Dios que has creído, ¿verdad? Cuando nos fuimos a trabajar a la playa, Dios había estado haciendo algo en mi corazón, y nos fuimos con un grupo de la escuela a la playa. Y yo no tengo un testimonio como muchos, ¿verdad? Yo no, pero sí he fallado en la vida muchísimo, pero no tengo un testimonio de que estuve muchos años en las drogas, por ejemplo, no. Pero me acuerdo que nos fuimos a trabajar en la playa, y unos de mis compañeros de la primaria, de la secundaria, y luego cuando nos fuimos a la playa, pues unos se convirtieron en drogadictos, porque me acuerdo que nos daban droga gratis. Otros se enfermaron, adquirieron o tuvieron enfermedades venéreas. Ya se imagina por qué. Había un ambiente increíble en la playa donde trabajábamos. Otros se volvieron homosexuales. Y Dios me guardó a mí. Y yo me pregunto toda la semana, ¿por qué Dios lo hizo? Yo pude haber caído en tantas cosas que ellos cayeron. Ya después de años que regresé yo a Acapulco, por lo menos uno de los que habían caído, los que habían fallado, los que habían perdido su identidad, uno que se llama Jesús, que había sido homosexual, cuando yo regresé ya no lo era, ya estaba en Cristo. Pero de los demás, algunos murieron, de mis compañeros de la primaria. Algunos murieron mal, algunos intentaron salir adelante, otros fracasaron, otros murieron, otros se perdieron, otros se fueron sin Cristo. Y la pregunta sigue siendo para todos nosotros, ¿por qué Dios nos amó a nosotros? ¿Por qué nos escogió a nosotros entre un montón de personas? Y bueno, antes de leer, les dije números, ¿verdad?
A ver, permítame un segundo. Yo le digo ahorita, como para irle avanzando. Deuteronomio 7, del 7 al 9. Dios te eligió y tiene un plan perfecto para desarrollarlo en la tierra, en tu vida, en tu familia. Sus planes nunca fallan. Nosotros teníamos, o quizás no teníamos ninguno antes de ser cristianos, de acercarnos, o de Dios acercarnos, o de Dios encontrarnos, pero conocimos su plan, y su plan no falla. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. ¿Sí estamos ahí? Deuteronomio 7, del 7 al 9, ¿sí? Ok. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Así que alguien de los israelitas podía jactarse en ese momento de decir, bueno, es que nosotros somos el pueblo escogido. Todavía hay una jactancia en la historia natural, ¿verdad?, de ser judío. Nosotros amamos a los judíos. ¿Cuántos los aman? Amén. Oramos por Israel. Pero ¿cuántos están orando? ¿Cuántos aman a los de Haití? ¿Han oído acerca de Haití? Gino, que no vino hoy. Gino es una hermana de Haití que se sienta ahí con Marilú. Ella no habla español, solo francés. Es Marilú la que le está traduciendo el mensaje cuando ha estado viniendo. ¿Cuántos están orando por Haití? ¿Saben lo que está sucediendo en Haití? Hay una guerrilla, hay una guerra dentro del país. Es una isla. Pero la verdad, y siendo honestos, no hay tanto interés en Haití por las demás naciones, porque Haití no tiene petróleo, no tiene riquezas, no tiene nada. Entonces no hay tantos intereses. Incluso nosotros, muchos de nosotros, sabemos lo que está pasando en Haití. Ella le mandó un audio a Marilú porque ella no podía salir de Haití. Gino, la hermana que no vino hoy, donde se escuchan muchos balazos y de alto calibre afuera de su casa. Están matando gente. Y ella quería venirse y se pudo venir, gracias a Dios. Estuvimos orando. No sé si se acuerdan que estuvimos orando para que Gino llegara bien acá. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Que amamos a Israel, que amamos a Haití, que amamos a Ecuador, que amamos Venezuela y que amamos a todas las personas. No estoy diciendo que no amamos a Israel. Y de momento algún judío puede sentir jactancia en este momento que se escribe Deuteronomio por ser judío. Y Dios le dice, no te jactes. También a nosotros nos dice lo mismo en 1 Corintios. Dice, algunos de vosotros no son nobles, no son ricos, no son de recursos, no son de estudio, o algunos sí lo son, dice Pablo. Y les dice, pero acuérdense que de lo vil del mundo escogió Dios, de lo menospreciado, de lo que no era, para avergonzar a lo que es. De eso escogió Dios. Entonces aquí Dios le está diciendo a Israel, acuérdate que tú no fuiste escogido por ser una nación o por ser un grupo muy grande, sino todo lo contrario, eras el más pequeño. Yo te escogí, y le dice ahí, por mi amor, porque te amé, te amo, ¿verdad? ¿Por qué nos escogió Dios? Porque nos amó. ¿Cuándo nos amó? Nos amó primero, antes que nosotros le amáramos. No importa cuán desobediente hayas vivido, Dios te amó. No importa si no eras importante para el mundo, no importa en qué situación de la vida hayas caído, Dios te amó. No importa cuántos problemas, cuántas riquezas o pobreza hayas tenido, Dios te amó porque así es Él. Él te amó
como dice la palabra de Dios. Lo repitió Jeremías a Israel, le dijo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cómo lo había amado? Con amor eterno. Ese que cantó el amor eterno y que la compuso, ya le habían ganado antes, y que la gente todavía la canta y está bonita y llora, ¿verdad? Me hubiera recordado de tus ojitos y amor eterno y todo. Está bonita la canción, pero hay un amor eterno más grande todavía que ese. Es el amor de Dios para cada uno de nosotros. No importa dónde tú te encontrabas, Dios tomó tiempo para ir, encontrarte y sacarte de allí. Así le está diciendo a Israel, no creas que te escogí por quién eras, porque realmente no eras nada. Te escogí porque yo te amo, pero no solo te escogí por eso, también me acuerdo dos cosas aquí. Habla de su amor hacia Israel, pero también de su amor hacia ti y hacia mí y hacia todo el mundo. Pero también habla de un pacto que él hizo, ¿verdad? Con Abraham, cuando todavía no era nación. ¿Y por qué hizo el pacto con Abraham? ¿Y por qué él lo estaba guardando todavía? Porque Abraham creyó, ¿verdad? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice Romanos y dice Génesis. Entonces le dice Dios al pueblo de Israel en ese momento en Deuteronomio, quiero que sepas que te escogí porque te amo y también estoy guardando un pacto que hice con tus antepasados. O sea que a Dios no se le olvida, si un día prometió algo acerca de nosotros, está vigente lo que Él prometió, ¿sí? Él nunca va a dejar caer su palabra. Si Él dijo algo de ti, para ti, a favor tuyo, Él lo va a llevar a cabo, hasta desarrollarlo, hasta cumplirlo. Si Él dijo que te ama, te va a amar con amor eterno. Por eso Él prolonga su misericordia. Por eso su misericordia, dijo el salmista, es nueva cada mañana. Por si tú dices, quizás hoy no se despertó de buenas y hoy yo no me porté bien, Dios te ama. Por supuesto que hay un proceso y hay un protocolo, ¿verdad? Que tenemos que seguir. Si ya sabemos que Él nos ama, por eso le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si uno murió por todos, ahora todos vivimos. Y si vivimos, todos vivimos para Él. Ya sabemos que nos ama, ahora vamos a amarle y vamos a vivir para Él. Porque tampoco se trata solamente de saber que me ama y entonces me hago el desentendido. Tampoco se trata de saber que Él murió por mí, pero yo no muero para el mundo, para vivir para Él. Se trata de vivir para Él. Por tanto, ahora todos morimos para Él, pero también todos vivimos para Él. Como dijo Pablo, y si vivimos, para el Señor vivimos. Hay un protocolo que seguir después de conocer que Él nos amó primero. Y entonces estamos viendo aquí la palabra que Dios les recuerda a su pueblo y les dice, no piensen que fue un asunto de ustedes personal, un esfuerzo, algo que hayan hecho, sino tiene que ver con mi amor. ¿Con cuál amor? El amor de Dios. Y a veces nos miramos y decimos, ¿cómo es que yo estoy hasta acá? Y no hablo de un púlpito, no hablo de un instrumento, de estar aquí al frente, de estar hasta donde usted está en Dios. ¿Cómo es que yo estoy aquí siendo amado de Dios? ¿Cómo es que yo llegué hasta aquí y Dios me ha guardado, me ha cubierto? Porque Él no solo nos ama, recuerda el pacto que sigue guardando a través de Jesucristo. Una vez lo hizo con Abraham y después lo volvió a ratificar, lo volvió a recordar y a confirmar en Jesucristo, dando su vida por todos nosotros en la cruz, diciendo, te voy a recordar que yo hice un pacto y que lo sostengo. Te sigo amando tanto que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Le das gracias a Dios por eso? Y Él te recordó y te recuerda todos los días en Jesús su pacto y su amor por ti. Desde nuestra juventud, decía Ezequiel 16, ¿verdad?
Yo hice un pacto contigo. Yo me estaba acordando toda la semana y dije, chanfles, como dijo el Chapulín, ¿verdad? ¿Será posible que Dios me siga amando todavía hasta acá? Yo tenía 15 años, ya tengo 50 y más. Y Dios todavía no se olvida el pacto que hizo contigo por Jesucristo. Y un día te llamó y un día te enseñó el camino y un día te habló al corazón y te sigue hablando y Dios no se olvida. Dios está pendiente de ese pacto. Dios está pendiente de ese pacto que ha hecho con cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que recordar ese pacto y vivir en ese amor que Él nos ha demostrado. Deuteronomio 14:2, ya que estamos en Deuteronomio, ahorita vamos a leer Números. Dice la Biblia que Dios eligió una nación para sí, de su exclusiva posesión. ¿Alguien lo puede leer completo? Y todos vamos a pensar esta mañana, eligió a Israel, sí, lo eligió. Acuérdense que el título es Un plan perfecto. Un plan perfecto de salvación. ¿Alguien lo va a leer? Eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Te ha escogido, dice, ¿verdad? Te ha apartado, dice ahí la palabra de Dios. Te eligió para una nación para sí, de su exclusiva posesión, ¿verdad? Lo hizo en Israel y lo hizo contigo. La gente de Israel, las que nacieron allá, si creen en Jesucristo, se convierten en eso, ¿verdad? Si no creen, dijo Pablo, vino un endurecimiento parcial a su vida y fueron sujetados en desobediencia para que todos, Dios pudiera tener misericordia de todos, no solo de ellos. Dios no solo tuvo misericordia de Israel, también tuvo misericordia de ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nos eligió como una nación para sí. Somos de su exclusiva posesión. Malaquías 3:17, que somos su especial tesoro, dice, ¿verdad? Somos su especial tesoro. Malaquías 3:17. A ver si dice así, o si no me equivoqué en la cita. Y Dios sigue diciendo en el Nuevo Testamento que somos eso para Él. Malaquías 3:17, ¿alguien lo tiene? ¿Sí dice eso? Nada más. Gracias, sí es. Serán para mí especial tesoro. ¿Cómo le dices a tus hijos? Ay, mi tesoro, ¿verdad? Bueno, algunos a su cónyuge. ¿O ya no existe eso? ¿Ya no se dice o sí? Luego dicen, es que eso ya no se usa, mi amor, suéltame de la mano. No, todavía se usa, ¿verdad? Y Dios dijo, serán mi especial tesoro. Y tú puedes decir, es que todo eso se lo dijo a Israel. Bueno, ¿y nosotros qué somos? ¿Nos los dirá también a nosotros? ¿Serán esas palabras y promesas para nosotros? No estamos menospreciando a Israel, por supuesto que no. Amamos a Israel, oramos por él. Pero no solo ore por Israel, fue la primera cosa que le dije, ore por Haití. Porque de todas las naciones, de los que crean, se convierten en un especial tesoro para Dios. De todas las naciones. Por eso Apocalipsis está lleno de alabanzas para el Cordero, ¿verdad? Que dice, y vi yo, dijo Juan, una multitud que no se podía contar. Millares de millares, ¿verdad? Millones de gentes de toda tribu, lengua y nación, cantando una alabanza para el Cordero. ¿Verdad que sí? ¿De cuáles naciones? De todas. Los que creen, por supuesto. ¿Sí? Así que Pedro sigue hablando lo mismo en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro 2:9.
¿Se acuerda de ese versículo? ¿Qué dice? Mas vosotros sois. ¿Qué dice? ¿Alguien se acuerda? Dígalo. No escuché. Pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Verdad? ¿Y qué dice el siguiente versículo, el 20? Bueno, el que sigue, no es el 20, es el que sigue. Primera de Pedro 2:9 y 10, el 10, sigue el 10. ¿Qué? Pero que ahora sos pueblo de Dios, y no por tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora es el mensaje. No éramos pueblo porque no nacimos en Israel y parecía que así tenía que ser antes. Pero hay un misterio que Pablo revela en Romanos capítulo 11, que dice que ahora ya somos el pueblo adquirido por Dios. Y la idea de Dios de traer esta salvación, el plan que Él tiene es darse a conocer a todos los que no han creído todavía, salvarlos. Por medio de nuestro mensaje, de nuestra vida, ¿verdad? Nosotros estamos siendo como ese pueblo. Somos ese pueblo. Pedro lo dijo. Pedro es uno de los autores que cita más el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y habla acerca del sufrimiento en sus cartas. Pablo supo lo que era sufrir por Cristo, y Cristo se lo había dicho, ¿verdad? En toda su carta habla del sufrimiento. Y se refiere a todos los que creen, los que no éramos pueblo antes, pero que ahora somos pueblo de Dios. Entonces, ¿Dios tiene dos pueblos? Un Israel allá y una iglesia. Dijo Pablo en Efesios que él de ambos haría un solo pueblo. Amén. No todos los que nacen en Israel son israelitas, dice la Biblia. Ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, Dios nos ha llamado para ser bendecidos, para decirnos que somos un pueblo que Él ha adquirido, dice Pedro, con su propia sangre. Lo adquirió no con oro o con perlas preciosas, sino con su propia sangre que derramó en la cruz. Así nos adquirió Dios. Fue un precio muy alto que Él ocupó para comprarnos, para salvarnos, para redimirnos, y ese es su plan perfecto. Tenía un pueblo que por un tiempo desobedeció, y eso lo podemos entender perfectamente, ¿verdad que sí? ¿Por qué de pronto Israel fue hecho a un lado? No significa que Dios no lo ama o lo dejó de amar. Usé esas palabras para darme a entender. ¿Por qué Dios le quitó el reino al pueblo de Israel para dárselo a su otro pueblo? Digo su otro pueblo porque Él tiene uno nada más. Porque desobedecieron, y entender que Dios no bendijera en un momento a Israel puede ser fácil. ¿Por qué? Porque desobedeció. Y toda la Biblia dice en la ley que teníamos que obedecerle y amarle para Él poder bendecirnos. Es fácil. Pero Pablo lo explica en Romanos 11 cuando habla del pueblo de Israel y luego habla de nosotros como injertos. Y también nos habla a nosotros diciéndonos que no debemos de jactarnos, porque si el olivo real, el original, fue quitado de ahí, de sus ramas, desgajado, porque no obedecieron, también nosotros podemos ser desgajados, fuimos injertados. Está diciendo que no nos jactemos ahora nosotros, ¿verdad? Ahorita lo vamos a leer. Somos un pueblo, el de Dios. Él tiene un solo pueblo de todas las naciones de la tierra, de los que crean en Él, pues. ¿Sí? ¿Para qué lo quiere tener exclusivo y para qué lo quiere hacer especial tesoro y para qué quiere un pueblo para Él? Para manifestar su plan. ¿Sí?
para dar a conocer su poder, su presencia, su amor. Eso lo dice Pedro. Sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis sus virtudes, o las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que anunciar sus virtudes, es decir, Él escoge un pueblo de entre todas las naciones, a los que creen en Él o de los que creen en Él, y los prepara, los capacita para poder dar a conocer, para anunciar lo que es Dios, ¿verdad? Fíjate, cuando hay un profeta, ahí en Números 23, versículo 9, vamos a ver. El pueblo de Israel va pasando por algunos lugares y algunas naciones no dejan pasar a Israel por su lugar porque saben que Israel está destruyendo todo a su paso. Y le empiezan a tener miedo porque saben que Dios está con él. La gente te ve y no creas que fluye un respeto porque somos muy respetuosos, sino porque ve a Dios en nuestra vida, ¿verdad? Siempre la gente identifica quién eres tú. Donde quiera que vas, de muchas formas, por tu manera de vivir, de hablar, de trabajar, de comunicarte, la gente sabe que hay alguien contigo, ¿sí? Así lo sabían con el pueblo de Israel. Y entonces Balac dijo a Balaam, lo manda a traer y le dice, quiero que me maldigas a un pueblo, ¿verdad? Y lo lleva a un monte y acuérdense ya de toda la trama de Balaam, es un profeta, pero de pronto le llaman la atención algunos regalos, ¿verdad? Que le llevan. Y él dice, yo no voy a aceptar nada. Voy a hablar solo lo que Dios me diga, lo que Jehová diga. Porque Balac le dice, ven, quiero que me maldigas a ese pueblo, a Israel. Estaban saliendo, cruzando por el desierto. Se sube a una montaña y lo ven en una llanura a Israel. Y él le dice, antes de hablar la palabra profética, pues trae unos corderos, vamos a hacer un sacrificio. Quédate ahí a un lado de tu altar y déjame ir a consultar a Dios. Primero acuérdate que Balaam no quería ir. Di conmigo, no quería ir a maldecir al pueblo de Dios. ¿Por qué lo conocía? Porque los que te maldigan, ¿qué dice la Biblia? Van a ser maldecidos, pero benditos serán los que te bendigan, ¿sí? Y podemos tener esa preocupación de que, híjole, y si nos están haciendo algo, ¿verdad? ¿Quién nos puede hacer algo? Escucha, yo estaba escuchando una conversación, no estaba en ella, de dos compañeras ayer, y estaban diciendo, híjoles, ¿cómo ves? Le dijo, yo estaba ahí un ladito atrasito, pero ya sabe cómo es uno de orejón, ¿no? Y estaban diciendo, me interesó el tema por lo siguiente, porque dijeron, mi esposo pasó esto, pues, y sucedió una tragedia en la familia y yo siento que es aquella persona porque le está yendo mal. Y ella habló del karma y dijo, si haces mal te va a ir mal. Eso no dice la Biblia. La Biblia no tiene que ver con el karma. Vamos a decir esta mañana, ay, es parecido, hasta los cristianos lo usamos, ¿verdad? Dice, esta conversación estaban haciéndola y dice la señorita, yo quiero ir a ver a alguien para que me diga quién me está haciendo daño. Hablo de brujería o de maldiciones. Y dijo, pero no sé a quién ir, porque luego nada más vas y te sacan el dinero. Dijo, pero me siento muy mal y necesito saber. No me estoy burlando ni mucho menos, me preocupé. Nosotros entendemos ese asunto, ¿verdad? Mi mamá, un tiempo que en paz descanse, nos hablaba mucho de eso, antes de no ser creyentes, de las brujerías y todo ese tipo de cosas. Entonces la otra dijo, oye, pues muy bien, ve con alguien para que te diga, porque hay que estar listos y preparados para saber quién es el que nos quiere dañar. Dijo, yo también tengo un problema. Y fíjate que ha pasado esto y esto y esto en mi casa, son cosas raras que no pasaban. Y yo pienso que alguien nos está haciendo algo, pero ¿quién? Hay que estar listos para saber quién nos quiere dañar. Y usted va a decir como cristiano, pues hay que conocer al enemigo. Escuche bien, usted está bendecido, ¿verdad?
¿Cuántos están bendecidos aquí? Yo no me estaba riendo, yo me interesé en saber qué es lo que me toca a mí de parte de Dios respecto a maldiciones. Pero la Biblia dice que Dios me ha bendecido. Y seguí preguntándome, ¿por qué me quisiste bendecir a mí? Lleva el profeta, el rey al profeta, el profeta va con Dios y le dice, no quiero. Primero le dijo, no quiero que vayas con ellos. Él se levantó y se fue. Y Dios le encuentra el camino, el ángel de Jehová, ¿se acuerdan? Se le pone en el camino, montado en su asno, en su burro, y el burro le tiene que hablar, ¿se acuerdan? Y le dice, ¿por qué me pegas? Le dice su asno. ¿Por qué me pegas? Porque él empieza a pegar porque el asno puede ver al ángel de Jehová que tiene desenvainada la espada para matar a Balaam y a ella. Y ella tiene miedo y se repega a un lado y a otro y le lastima la pierna y le empieza a pegar y hasta que se echa ya no quiere seguir. Y le empieza a hablar el asno. Y entonces ve el ángel de Jehová, ¿verdad? Y lo ve con la espada desenvainada. ¿Cuántos han visto así a sus papás? Ya con la chancla en la mano, pues, con el cinturón, ¿no? ¿Qué hacemos en ese momento? No, ya cuando llegamos después de 2 horas y no le avisamos a la mujer y la vemos así en la puerta, ¿qué hacemos? Miren, el asunto es que Balaam no maldijo al pueblo, ¿verdad? Y me llamó la atención ese versículo. Él hizo lo único que podía hacer con Israel, bendecirlo. El versículo 9. Porque la cumbre de las peñas lo veré, porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. Está profetizando. He aquí un pueblo que habitará confiado. Otras versiones dicen solo, aislado, apartado. Es un pueblo que Dios ha apartado y está profetizando sobre el pueblo de Israel y sobre nosotros. Nosotros necesitamos saber que hay problemas en el mundo. Existen muchas cosas que están sucediendo en Israel, en el Medio Oriente, en el sur, en cualquier lado en Sudamérica, ¿verdad? Pero necesitamos saber cómo nos ve Dios a nosotros, como ve a Israel en este versículo. Un pueblo, ¿cómo? Confiado. Dile al que está a tu lado, yo estoy confiando en Dios. Mira, había gente tratando de maldecir, como Barak en las colinas, a Israel, pero ellos ¿cómo estaban? Confiados. Estaban preocupados por si alguien los quería maldecir, que lo hagan, que digan lo que digan. Yo estoy confiado en Dios, porque sé que Él me ha bendecido. Y Dios le dice en la conversación, su conversación con Balaam, le dice que es un pueblo bendecido. Y Balaam se lo dice a Balac y le dice, mira, yo no puedo maldecir a algo que ya está bendecido. No se puede maldecir a alguien que ya está bendecido. Nadie puede maldecir tu vida porque ya estás bendecido. Dile así al que está a tu lado, por favor. Dile, nadie me puede maldecir. Nadie me puede maldecir porque ya estoy bendecido. Ya soy el pueblo de Dios. Lo pueden hacer y pueden lanzar lo que quieran, mas a ti no llegará, ¿verdad? Mas a mí no llegará. Tú estás cubierto, tú estás protegido, porque hay alguien que te amó, te eligió. Estás rodeado con su bendición. Acuérdate. No tienes que hacer nada en contra, pues. O sea, lo único que tienes que hacer es vivir confiado. Y otra cosa que le dice ahí, sí leímos el 9, ¿verdad? Un pueblo confiado y no será contado entre las naciones. Es más, algunos lo ignoran. Escuche bien, la iglesia de Cristo, nosotros somos una nación, pero no somos contados como otras naciones, pero somos una. Y de pronto no nos ha caído el 20, como dicen, ¿verdad? Oramos por todas las naciones y cuando oramos por la iglesia estamos orando por la nación bendita de Dios. Esa es la nación que tenemos que bendecir. Todas, por supuesto. Declarar, orar a favor de ellas para que conozcan al Señor. Pero somos una nación y no somos contados como tal. Es más, mucha gente nos tiene miedo y nos está yendo.
a nuestra nación, porque los principios que usamos para vivir como nación, escuche bien, los principios que usamos para vivir como nación están siendo atacados por nuestra misma nación, hablando humanamente, mexicana, ¿verdad? Están permitiendo muchas cosas en todos los lugares, el aborto en todos los estados, el aborto, el matrimonio igualitario, bueno, tantas cosas que podríamos hablar, facilidades que ahora les dan en su nación natural, ¿verdad? A la gente, para que pueda vivir como quiera. Y a nuestra nación le está yendo como en feria, decimos, ¿verdad? Porque no hay alguien que se ha dado cuenta, que ha entendido que tiene que pelear por esta nación en oración, por supuesto. Somos la nación santa de Dios y no somos tomados en cuenta así, aunque la gente se da cuenta y sabe que estamos bendecidos. La gente entiende mucho de eso y sabe que tenemos un mensaje de esperanza, ¿verdad que sí? No entendemos todavía el asunto de que somos nación, tanto que pensamos que las sinagogas, ¿qué eran sinagogas? Eran templos, no eran templos. Los judíos estaban entendidos. Una sinagoga era como una ayudantía municipal donde todos se reunían para solucionar asuntos, por supuesto para leer la ley, pero también asuntos de la comunidad. Y a veces nosotros, ¿para qué nos estamos reuniendo aquí en nuestra sinagoga? Esta va a ser la sinagoga de la nación santa que somos todos nosotros. ¿Para qué nos reunimos? Ay, hermano, a veces hasta para quejarnos nada más, ¿verdad? Yo me cuento. Por supuesto que todos tenemos algo de qué quejarnos, pero ¿se ha dado cuenta? ¿Tenemos algún plan para ayudar a la gente? ¿Estamos involucrándonos en ese plan perfecto de Dios? Su plan era tener una nación de todas las naciones, de todos los que creyeran, para dar a conocer su amor, su salvación, su palabra a todos los que no le conocieran. Para eso y de un plan. Nosotros como iglesia no somos el plan B de Dios. Su plan era escoger a Israel y mostrarle al mundo todo lo que Él quería hacer a través de una sola nación, que es su nación santa. No hablo de una nación terrenal o natural, sino espiritual. Para terminar, porque no le quiero agobiar, leemos Romanos 11. Ahí vamos a terminar. Y dice allí la palabra de Dios en Romanos 11. Bueno, vamos a leer Romanos 2 primero, del 28 al 29. Dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente, la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Podríamos preguntar esta mañana entonces con esta escritura, ¿cuántos judíos espirituales hay aquí? No vamos a hacer ninguna religión nueva, ¿eh? No estamos pensando en nada de eso, ni a judaizar. Estamos diciendo, ¿cuántos judíos espirituales hay aquí? Porque los judíos no son los que nacieron allá en Israel, dice aquí. Se hicieron la circuncisión en lo exterior. Dice, sino que es judío el que lo es en el interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Y luego dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, ¿verdad? Son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. No todos los que son descendientes de Abraham humanamente hablando son hijos de Dios, sino son todos aquellos que nacieron no según la carne, sino según la promesa. Son contados como descendientes, es decir, todos aquellos que creen. ¿Cuántos creen esta mañana? Esos son hijos de Dios. No estamos allá ni estamos peleando con Israel. No. Estamos tratando de no confundir la situación, ¿sí? Y de no estar pensando, entonces Cristo ya va a venir. Porque ahí dice, ¿verdad? Que de Sión va a salir el libertador en Romanos.
No dice de Sión, dice a Sión. Y Jesucristo vino de ahí, de Sión, ¿verdad? La primera vez. Estamos tratando de poner nuestro enfoque en lo que somos para Dios. Israel también es pueblo de Dios, los que creen. ¿Serán pueblo de Dios los de Haití, los que están allá? Hay mucha brujería allá. ¿Serán pueblo de Dios si creen? ¿Usted qué dice? Sí. Y los que están en Alemania, y los que están en Venezuela, difícil situación, en Cuba. Porque Dios quiso reunir una nación para sí mismo, convertirla en su especial tesoro y cumplir un plan perfecto. Su plan era darse a conocer, salvarnos, para salvarnos a todos. Endurecer a unos, endureció en parte, de momento, a Israel, para salvarnos a nosotros, injertarnos ahí. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Vamos a Romanos 11, 30, 31. Nosotros fuimos desobedientes en un tiempo, pero Dios ha mostrado misericordia en razón de la desobediencia de los judíos. ¿Verdad? Así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, a nosotros, también ellos ahora les sea mostrada misericordia. Es decir, ellos también son salvos, van a ser salvos, los que crean. No habla de toda la nación, ni habla de todos los gentiles, porque no todos van a creer, los que están destinados a creer. No habla de todos los israelitas o judíos naturales, sino habla de todos los que van a creer. Y hay muchos judíos que están creyendo y han creído, ¿verdad que sí? Habla de los que van a creer. De pronto pensamos que toda la nación de Israel va a ser alcanzada, toda no, porque Dios no puede. No es que Dios no pueda, porque siempre Dios habló de un remanente. Habló de alcanzar a los que crean. ¿A quiénes va a alcanzar y a salvar? ¿A todos? A los que crean. ¿Salvó a todos en el tiempo de Abraham? ¿Salvó a todos cuando te conoció Dios, cuando te alcanzó a ti? Muchos no los alcanzó. Ya se murieron y no los alcanzó. Solamente a los que crean. Ese es su plan perfecto. No quiero que ignoréis, hermanos, en el versículo 25 de Romanos 11, este misterio, para que no seáis arrogantes. Eso ya lo acabamos de explicar en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte o parcial, hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el Salvador, que apartará de Jacob la impiedad. Dice que vendrá de Sión, ¿verdad? O sea, de ahí salió, pues. No quiere decir que ya va a venir a Sión, sino vino de Sión, de ahí salió, del pueblo judío nació nuestro Señor Jesucristo. Y dice, todo Israel, habla de todos los que crean, no toda la nación. Quisiéramos que todos fueran salvos, sí, pero la Biblia estableció algo y dijo, los que creen. La Biblia no dice que todos son hijos de Dios. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que creen. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre les ha dado potestad, les ha dado derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen. Él vino, pero no todos creyeron. Solo a los que creen. ¿Quisiéramos que fueran todos? Quisiéramos que fueran todos, pero algunos están destinados a creer. Pablo, cuando está en Romanos, no habla de una conversión masiva de judíos a lo largo de la historia, sino está hablando acerca del plan maravilloso de Dios, llevando a cabo su propósito eterno, su plan perfecto, que los que crean en Él sean salvos y le conozcan y le adoren. Y entre todo ese montón y millones de gente, Dios te escogió a ti. Así terminamos. Sería bueno que tú involucraras a Dios en su plan perfecto. Sería maravilloso que confirmaras esta mañana que Dios te llamó
Y ahora como nación santa tienes que darlo a conocer. ¿Qué estás haciendo para darlo a conocer? Qué bueno que viniste esta mañana, pero ¿le dijiste a alguien que Dios lo ama, así como Dios te amó a ti? Mientras estabas en la calle, en el mercado, en la escuela, en el trabajo, ¿le recordaste a alguien que Cristo murió por él o por ella? ¿Le recordaste el plan perfecto de Dios? ¿Cuál es su plan? Venir a salvarnos, a todos los que crean. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Se lo recordaste? Es que ya le dije siempre y no quiere. Díselo todos los días. Como tú te gusta que te digan todos los días que te aman. ¿No te gusta escuchar eso en casa? Hasta Jesús quería que Pedro se lo dijera. Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Y le dijo, sí, Señor, yo te quiero, te quiero. Y le volvió a decir 3 veces, ¿verdad? A Jesús quería que le dijera que lo amaba. Necesita que lo amaba, que lo amaran. O sea, Él es Dios, podemos decir, pero necesitamos decirle a Dios que le amamos. Sí, Él ya lo sabe, pero necesitamos decírselo. La gente necesita que le recuerdes que hay alguien que le ama, que se llama Jesucristo. ¿Qué estás haciendo con este plan? ¿Estás haciendo algo? Le hemos dicho a Dios esta mañana, mi vida es tuya, te damos todo, nos entregamos a ti. ¿De verdad nos estamos entregando a Dios? Yo me acordé que hacía lo que sea con tal de servir a Dios a los 15 años. Me estaba acordando todas las locuras que hice solo por servir a Dios y no detrás de un púlpito, porque no era pastor. Tantas locuras que hicimos con mis amigos por querer que la gente conociera a Cristo. A los 15 años, a los 16, yo no sabía tocar la guitarra, agarré un güiro, nos subimos a un camión de los de Acapulco, ya saben cómo son los camionzotes, y me dijeron, tú toca el güiro porque no sabes la guitarra, y nosotros cantamos porque tampoco sabes cantar. Y yo toqué el güiro, y me dijeron, pero al final tú predicas. ¿Yo? ¿En el camión? 16 años, ¿qué les voy a decir? Y me dijeron mis amigos que tenían 14, 15, 16, tú predicas. Era una aventura, era una locura, Y entonces ellos me aventaron en el camión. ¿Y qué creen que les dije? Que Dios los amaba. De ahí no me soltaron. Siempre que iban a hacer algo me iban a llamar y yo dije, ya, no, también ustedes prediquen. Y ya después ya no me llamaban, ni iban conmigo. Agarraba mi güiro y me iba yo solo. Un día, cuando me di cuenta, estaba en una banca del Zócalo de Acapulco con mi güiro, gritándole a la gente. Primero canté unas y después le estaba gritando a la gente. Tenía 16 años. Yo no me acuerdo qué dijo la gente, qué hizo la gente, pero yo estaba dispuesto a hacer lo que sea con tal de cumplir el plan perfecto de Dios, porque lo estaba viendo cumplido en mi vida. Yo no tenía planes de nada en la vida, pero cuando conocí a Jesús, Él me mostró su plan perfecto. Y yo quise que todos lo conocieran. Y así hicimos tantas, decía yo, locuras. Y decía la palabra profética directa esta mañana. Cuando eras joven, yo hice un pacto contigo. A mí no se me olvida. A ti ya se te olvidó. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿A dónde estás dispuesto a ir? ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea con tal de hablar de ese plan perfecto con los que viven sin Él? ¿Qué haremos? La maestra el día de ayer en clase, en la tarde, dijo, para los que están aquí, que quieran un punto más, el sábado hay examen, vénganse vestidos como del día de Halloween, y el que venga disfrazado, le voy a dar un punto. Yo soy el más viejo de la clase. Todos voltearon a ver y dijeron, ¿vas a venir disfrazado? Y yo dije, solo que un personaje, ¿verdad? Algún personaje. No me acuerdo el que dije, de Harry Potter, le dije a Yuri. Pero yo dije, yo anuncio otra cosa. No es que yo sea un espantado.
Solo que yo tengo el anuncio de otra cosa en mi vida, no puedo hacerlo. Aunque sea inofensivo, aunque no es un pecado o no lo puede ser para mucha gente, yo no lo puedo hacer porque a quien yo quiero anunciar es a otra persona. Y no necesito ir disfrazado de Cristo, necesito ir vestido, lleno de Él. Y entonces mi amigo, el que tiene como 35 años, me volteó a ver y me dijo: Martín, ¿tú sí vas a venir vestido porque soy un hombre mayor o adulto? Y le dije: ¿cómo crees? Me da vergüenza vestirme de otra cosa que no sea de Cristo. Pero yo estaba pensando y pensando cómo Dios me dio un pacto, me hizo un pacto conmigo cuando era muy joven. ¿Y qué estoy haciendo yo? ¿Estoy dispuesto a respetar ese pacto? ¿Estás dispuesto tú? ¿Estás dispuesto a salir allá afuera y cantar una alabanza? Abrazar a alguien y decirle cuando lo abraces: ¿sabes qué? Te quiero mucho y quiero que sepas que Dios te ama mucho. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Yo venía en el carro, ahí termino, y estaba llorando una señorita, venía en el carro y yo dije: ¿dónde me estaciono? Era una calle donde no podía estacionarse y la señorita estaba ahí en una escalera, como 5 escalones, y ella se sentó ahí, estaba llorando. Me paré porque el carro de adelante se paró, pero había que avanzar. Y dije, volteé a ver y dije: señora, háblenle, diga, abrácenla, pregunta. ¿Y saben qué hacían todos? Se pasaban, nadie la volteaba a ver. Nadie le decía nada y yo dije: Dios mío, hace falta un cristiano, uno de CFC. Dile al que está a tu lado: tú haces falta. Díselo. Haces falta que le digas a la gente que hay un plan perfecto, que nunca falla.